Ok, de lo peor, vámonos a primer libro de Reyes 13. Gracias a Yeshua, hermano. Tú, si no conocieras a Dios, a lo mejor estarías en Ecatepec adorando al Papa. Así es, la banderita de su santidad. Primer libro de Reyes 13. Vamos a ver, hermano, te decía, a este hombre, varón de Dios, un profeta de Dios, a quien se le dio una encomienda. Dios le encomendó a este profeta que vaya a reprender a Jeroboam primero. Jeroboam primero, no primero a Jeroboam, sino Jeroboam primero, porque hay Jeroboam primero y Jeroboam segundo. Y este profeta de Dios empezó bien, haciendo lo que Dios le pidió, pero no terminó bien. Como muchos empiezan bien, terminan mal. Ya para las 12 o 2 de la tarde, ya van descendiendo, cuando a esa hora deberíamos estar, hermano, en el culmen. Entonces, este profeta o varón de Dios nos deja ver, hermano, verdaderamente que aquellos que son tibios, tarde o temprano, Dios los va a desechar, hermano. Porque como lo hemos dicho, para el pecado no éramos tibios. Para las cosas del mundo estábamos bien puestos, con toda la energía, le metíamos todo. Para las cosas de Dios, tibios. Y hermano, pues sí, ok. Entonces vamos a ver este profeta de Judá, que fue a amonestar a este rey Jeroboam, allá en Samaria. Y bueno, hermano, va a profetizar contra el altar de muerte que el mismo Jeroboam había erigido, un altar en donde no se adoraba a Dios, desde luego, sino a ídolos. ¿Ya estamos? He aquí un varón de Dios. Ahora hay muchos que se hacen llamar varón de Dios, ¿verdad? No, pues el varón de Dios, el varón de Dios. ¿Cuál varón de Dios, hermano? No creáis en todo espíritu, sino poned a prueba. Revisad los frutos. Porque en la iglesia apóstata les encanta estarse diciendo varón de Dios, sí, varón de Dios, sí, varona de Dios. Un varón de Dios, una varona de Dios es quien tiene el Espíritu Santo. No el que se hace llamar varón de Dios. De hecho, está bastante poco original eso. Varón de Dios, ¿para qué, hermano? Muy bien. He aquí un varón de Dios, por palabra del Señor, vino de Judá a Betel. Casa de Dios quiere decir Betel. Solo la iglesia es Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, pero no a Dios, para adorar a ídolos, hermano, aquel varón de Dios clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que la casa de David, o a la casa de David, nacerá un hijo llamado Josías. Este es el rey Josías. Así es. Así es, lo puedes ver allá en segundo libro de Reyes 23, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, a los sacerdotes paganos, falsos, idólatras, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, y hablando de señal, Yeshua habló de una señal cuando le pidieron pues señales. ¿Qué dijo Yeshua? No hay señales más que la de Jonás, refiriéndose a su muerte y su resurrección, ¿verdad? No a Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre tendría que resucitar el tercer día. Pero aconsejó vigilar a la higuera. Así es, hermano, pero esa es la señal que dio, y después dijo, vigilad la higuera. Cuando ya están sus hojas maduras es que la señal está cerca, o la venida está cerca. Esta es la señal del que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él
se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado en contra del altar en Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y se la va a restaurar, hermano, y ni aún así Jeroboam se apartó. Pero para que veas que no estaba arrepentido en lo más mínimo, no pidió perdón. ¿Qué pidió? Pidió sanidad. Sáname mi mano. En vez de pedir perdón, porque sabía que estaba llevando al pueblo, a 10 tribus, a la idolatría, ya había puesto 2 becerros de oro en distintos lugares para que se le adoraran. El altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia del Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Esto es no saber pedir, hermano. Y aunque se lo concedió, hermano, finalmente fue desechado Jeroboam porque no se apartó del pecado. No se arrepintió, hermano. Dios muchas veces les da sanidad corporal y no nos arrepentimos. El hecho de que te haya sanado corporalmente no quiere decir que ya te haya salvado o te vaya a salvar Dios. Y el varón de Dios, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia del Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró al Señor y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un regalo, un presente. ¿Qué dice la Biblia acerca de los regalos y los presentes? Que corrompen el alma, que quitan el juicio y que nos hace andar sumisos ante aquellos que nos regalan, ¿verdad? Pues sí, hermano, muy bien. Y aquí vamos a ver a este varón de Dios firme en la fe, firme en el juicio. Era una tentación. Jeroboam le podía dar, hermano, una casa, millones de pesos. Ok, hermano, entonces fue una tentación para el varón de Dios. Sin embargo, se mantuvo firme en la fe, firme en esta tentación. Pero el varón de Dios dijo al rey, fíjate, hay ecos de lo que pues le dijo Abraham a Melquisedec, ¿verdad? Al rey, a los reyes, perdón. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me ha sido ordenado, o así me está ordenado, por palabra del Señor, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Esa es la orden que le dio. Ve, amonesta a Jeroboam, no comas pan con él, no intimides con él, nada, haz lo que te digo y regrésate. Y lo hizo. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido de Betel o a Betel. Moraba entonces en Betel. Aquí entramos en la segunda parte de la historia, que es increíble, hermano, cómo Dios inclusive utilizó a un impío para reprender a un varón de Dios. Bueno, moraba entonces en Betel un viejo profeta. Siempre acuérdate que hay falsos profetas y verdaderos profetas, y más son los falsos. Ok, hermano. ¿El Papa es un falso profeta? Ok, hermano. Había un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho, el varón de Judá, aquel día en Betel, en el altar que había hecho Jeroboam. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, la profecía que se llegó a cumplir. Te digo, el cumplimiento lo tienes en segundo libro de Reyes 23, 15, 16. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó, el viejo profeta. Y yendo tras el varón de Dios, ¿ves al diablo, hermano? Queriendo, ok. Viendo al varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Pero ¿quién es verdaderamente el yo soy? Ok, hermano. Tú y yo sin Cristo
No solamente no somos nada, somos malvados, llenos de orgullo y de soberbia. Ok, hermano. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. ¿Ves al diablo aquí? Ven conmigo, ven. El marido se fue de viaje, ahí están los proverbios 6, 7 y 8. Ven conmigo y come pan. Empezó a flaquear en juicio, empezó a decaer en juicio. No, pues le dijo, yo soy profeta, lo vio también mayor, o ya con pelo cano, ¿verdad? Y dijo, no, pues este es de Dios, con él sí puedo ir a comer. Y pues se mantiene firme a la primera en la tentación. Él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole. El diablo nos miente, hermano, pero con argumentos muy lógicos, muy racionales. Oye, si no trabajas te vas a morir de hambre. Eso es mentira, hermano, aunque, hermano, si no trabajas para Dios, no solamente si te vas a morir de hambre, te vas a ir al lago de fuego y azufre. Ok, el otro le dijo mintiéndole, de aquí aprendemos que este era un falso profeta, ¿verdad? Un verdadero profeta no miente, porque sabemos que la mentira es el mayor enemigo. El mayor enemigo es la mentira, el poder del diablo es la mentira. Ok, hermano. Y el otro le dijo mintiéndole, no, ¿cómo crees? Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado. Ah, qué caray, vámonos a Gálatas 1, si aún un ángel les habla otro evangelio, sea anatema. Bueno, este falso profeta le miente y le dice, no, un ángel me ha hablado por palabra del Señor, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua, y en ese momento cayó. ¿Por qué? No, pues no discernió. No supo discernir, hermano. No se mantuvo firme, cayó, empezó bien, superó la prueba de Jeroboam, la tentación que era mayor, porque Jeroboam sí lo podía colmar de bienes. Este nada más le podía dar comida y bebida, pero se dejó engañar, cayó por cualquier cosa, por una comidita. Entonces volvió con él. Por un plato de lentejas. Otra vez aquí vemos cómo por la comida, ¿verdad? Causa de tropiezo a veces. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, tú estás a la mesa con el Señor, hermano, y llevas a otros, ¿verdad?, a la mesa. Porque hay muchas bancas todavía vacías y tienen un nombre ahí abajo. Aconteció que estando ellos a la mesa vino palabra del Señor al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios. Fíjate cómo lo usó Dios a este falso profeta que había venido de Judá para reprenderlo, diciendo, así ha dicho el Señor, por cuanto has sido rebelde, ya te digo, tibio, parcial al mandamiento que el Señor te había dado, y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había prescrito, que ya sabemos cuál era, no comer pan, no beber agua y no ir por el mismo camino, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Señor te había dicho que no comieses pan ni bebieses aguas, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volverle le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Veamos, esto pasó literalmente, un león literalmente. Ahora, vamos a espiritualizar esto. El diablo vino. Los leones espirituales, hermano, nos matan. León rugiente, la codicia, viene un león, te mata. Hermano, ¿cómo es posible que a Daniel no se lo comieron los leones? Porque estaba en juicio, porque estaba en fe y porque, pues hermano, los leones ya habían comido. Así es, hermano, y además Dios mandó a ciertos leones para que no abrieran la boca contra su ungido. La cobertura, hermano. A lo mejor también mandó leones vegetarianos y ya. Yéndose, le topó un león, el león de la codicia, me agarró.
y me mató. Quiero abrir negocios y más negocios. A ver, ¿cuánto quiere? No, la ambición es antibíblica. Así es. Así es, así es. Yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él. Y mira el milagro que viene, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato del Señor. Hermano, qué tremendo, ser rebeldes, ser parciales, ser tibios. Sí, llevo a cabo la mitad, y la otra mitad no. Hola, Jimmy. Ok, pues ve lo que le pasó a este malvado, hermano, que no pudo controlar, pues hermano, su sed y su hambre. Ok, hermano, es el varón de Dios que fue rebelde al mandato de Dios, por tanto el Señor le ha entregado al león. Bueno, pues si somos rebeldes, los leones nos van a devorar, hermano. El león de la tristeza, ¿qué tal, Ese no se cansa de comer. Se come a todos. Ok, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra del Señor que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Bueno, se ve que este era un desgraciado, ¿verdad? Daba órdenes. Y él se fue, y él fue, y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Este es un milagro. Ok, hermano, porque el varón de Dios, aunque, pues, hermano, le costó la vida esta desobediencia, no quiere decir que era un réprobo, ¿verdad? Se lo llevó y punto. Ya, ok, hermano. Y protegió su cuerpo, y él fue y halló el cuerpo tendido. Ya te digo que no había sido dañado por el asno ni por él. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon, diciendo: ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra del Señor, la profecía que se iba a cumplir en los tiempos del rey Josías. Ya te digo, en segundo libro de Reyes 23, contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, Jeroboam no se apartó de su mal camino. Y yo te hago la pregunta: ¿tú sí estás ya apartándote de tus caminos, que son malos, igual que los míos? Haciéndolo morir, ok. Sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo. Este sí era un necio, hermano. Y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares. No respetaba la regla levítica que tenían que ser, pues, descendientes de Leví, ¿verdad? Él ponía a sus cuates, no importaba de qué tribu fuera, hermano, para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos, a donde, pues, hermano, había rituales y prácticas idolátricas. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Bueno, más adelante, ¿verdad? Sería cortada y raída.